orar por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Vamos a estar hablando de su palabra. Mi Señor, aquí estamos, Señor. Padre, vamos a hablar de tu palabra. Y queremos, Señor, de que tu palabra sea tocando nuestros corazones y transformándonos. Que no sea un día más, sino que queremos que sea una noche especial, una noche, Señor, en la que cada cual pueda llevarse su porción. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre. Bien, amados hermanos, vamos a empezar la carta de Santiago. Y como se está poniendo ya de costumbre, queremos, antes de empezar con el versículo número 1, o antes de ir versículo por versículo, queremos hablar acerca de quién lo escribió, de por qué lo escribió, y un grupo de preguntas que nos ayudarían muchísimo para el estudio de la carta de Santiago. Cuando nosotros vamos con esa mentalidad de que, cuando nosotros sabemos por qué la escribió, cuál era la situación, qué es lo que estaba ocurriendo, cuando nosotros estudiamos un poco el autor, pues entonces cuando empecemos a leer versículo por versículo, muchas cosas tendrán sentido. Así que siempre es un buen ejercicio hablar un poquito de esto. Así que vamos a ver, trataremos de responder estas 8 preguntas en esta noche, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando acerca del autor, de su biografía, a quién va dirigido el auditorio, el lugar donde se escribió esta carta, la fecha, el mensaje, los temas y cómo está estructurado. Así que vamos. Número 1, el autor. Vamos a ver. Santiago, y lo vemos desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pero empieza diciendo Santiago. ¿Qué sucede? Que Santiago en el griego es Jacobos, de Jacobo. Y si vamos a los escritos originales, dice Jacobos, no dice Santiago. ¿Y de dónde entonces vino Santiago? ¿Cómo pasamos de Jacobo a Santiago? Bueno, Jacobos viene de Jacobo. Pero la Iglesia Católica lo que hace es que lo canoniza y dice San Jacobos. Y en latín es Sanctus Jacobus. Santo Jacobos. Entonces, San Jacob viene a ser, con el tiempo, Santiago, San Jacob, Santiago. Y de ahí sale. Así que el autor de esta carta se llama Jacobo, pero Santiago podemos usar también. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuál de ellos? Porque Jacobo es un nombre bastante común. Entonces, Jacobo es un nombre bastante común. ¿Cuál de ellos? Hechos 13 y 14. ¿Qué nos dice? Si alguien lo puede leer, por favor. Hay gente allá atrás que también en el Zoom que vamos también a responder y a interactuar. Dice Hechos capítulo 1 verso 13 al 14: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Con sus hermanos. ¿Por qué puse con sus hermanos en negritas? Porque Jesús tenía medio hermanos y uno de ellos se llamaba Jacobo. Entonces, tenemos 4 Jacobos, en lo que gracias Eddie acaba de leer. Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, los hijos del trueno. También tenemos a otro Jacobo que es hijo de Alfeo, o Santiago el menor. Tenemos a otro que es hermano de Judas, no el Iscariote. Y otro que el medio hermano de Cristo. Vamos a ver si podemos descifrar cuál de estos 4 fue el que escribió. Santiago. Vamos a ver. Primera opción. Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Bien, este Jacobo o Santiago era hermano de Juan y él era un apóstol, pero no se introduce como apóstol. Cuando él, en el versículo 1, él no se introduce como un apóstol. Además, lo mataron muy temprano. Dice Hechos 12, 1 y 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Murió muy pronto como para haber escrito esta carta. Pues entonces, lo más probable es que no haya sido él. Segunda opción, el hijo de Alfeo o Santiago el menor. Y aquí la Biblia, en Mateo 27, 56 y en Marcos 15, 40, nos hablan de él. ¿Qué sucede? Santiago el menor o el hijo de Alfeo era un apóstol, pero tampoco se introduce como un apóstol aquí en la carta. Él no dice que es un apóstol. Vamos a ver la tercera opción. Hermano de Judas, no Iscariote. Lucas 6, 16 dice, Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Qué sucede aquí? Que de este Jacobo, número 1, se sabe muy, muy poco. Pero el autor de la carta que queremos empezar, la carta de Santiago, se presenta y les habla como alguien que los conoce, como que los conoce muy bien. Entonces, este no es muy conocido y el hermano de Judas no es muy conocido, pero el que escribe la carta, cuando leemos la carta, da la apariencia como que él los conoce a la audiencia a la cual está escribiendo, porque les habla con autoridad. Vamos a ver. La cuarta opción. Medio hermano de Cristo. Y aquí tenemos las citas bíblicas, Mateo 13, 55 y Marcos 6, 3. Vamos a leer Mateo 13, 55. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Está aquí, está en la pantalla. Y si puede leer los 2 versículos, por favor. El 13 y el 14, ahí está. Y entradas subieron al aposento alto. Hechos 1, 13, 14. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Muy bien. Gracias, Melody. Este medio hermano de Cristo llegó a ser pastor en la iglesia, en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y si llegó a ser pastor de la iglesia que estaba en Jerusalén, pues tiene un poco de sentido porque cuando habla, cuando leemos la carta, él habla con autoridad y con cercanía, como que los conoce.
Otra cosa, que la carta de Santiago tiene una gran similitud con Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Cuando sucede en Hechos 15, el concilio de Jerusalén, en el cual están decidiendo si un gentil tiene que seguir la ley de Moisés, si tiene que circuncidarse para ser parte de la iglesia, entonces ellos dicen que no. Y la voz cantante ahí es Jacobo. Jacobo habla ahí y habla con autoridad. Entonces, pero la carta de Jacobo, nosotros encontramos muchas similitudes con Hechos capítulo 15, con las palabras de Jacobo, cuando los ponemos uno al lado de la otra. Otra cosa, también el autor de Santiago utiliza expresiones que se parecen mucho al Sermón del Monte. Y eso nos da una clave para entender que esta persona era cercana a Jesús. Estuvo por ahí muy cerca de Jesús y muy probablemente era su hermano. Las similitudes, por ejemplo, que vemos en Santiago y Hechos 15, Santiago habla de las 12 tribus que están en la dispersión. Y en Hechos 15, Santiago también habla hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia. Salud. Fíjense que se parece mucho. Santiago nos habla de visitar a huérfanos, a viudas y de tribulaciones. Y también, Santiago, en Hechos capítulo 15, este Santiago, también nos habla de visitar a los gentiles. Otra similitud habla de oír y hablan de escúcheme, como ustedes pueden ver aquí pueden ver en la pantalla. Habla de hacer volver al pecador. También en Hechos 15, el autor de Santiago habla de hacer volver al pecador. Y Santiago, el que está hablando en Hechos capítulo 15, habla de volver a Dios, de convertirse a Dios. También Santiago 2:7 nos habla del buen nombre que fue invocado el nombre de Dios. Y el autor sigo diciendo el autor, y Santiago, el que está en Hechos, en el concilio, cuando está hablando, también habla el nombre de Dios. Está como cortando, ¿verdad? Bien, más similitudes tenemos Santiago y el Sermón del Monte. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 4:12 habla de quién eres para que juzgues a otro. Y Mateo 7, cuando vemos a Jesús hablando del Sermón del Monte, también nos habla de juzgar a los demás. Santiago nos habla de no jurar, pero Jesús también en el Sermón del Monte nos habla de no jurar. Entonces, altamente, eso es muy probable de que esta persona estaba ahí. Estaba ahí. Ahora, siempre hay argumentos en contra. Por ejemplo, y quiero presentar los argumentos en contra. Número 1, no se identifica como un hermano de Jesús. Pero esto podría tener sentido cuando vemos que su propio hermano en un principio no creía en él. Cuando nosotros estudiamos Juan, y estamos estudiando Juan los jueves, Juan 7:5, vemos que los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces es muy probable de que él no se haya presentado tampoco como un hermano, por eso. Otra cosa que también dicen es que no, el griego es muy avanzado, porque el griego en el que está escrito originalmente la carta de Santiago es un griego avanzado. Entonces dicen, no, porque esa gente que vivía en esa época o en esa región eran unos ignorantes. Algunos dicen eso. Pero nosotros vemos, y en la Biblia vemos aquí, cuando vemos a Pablo, Hechos 22:2, cuando está defendiéndose, y el oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Así que Pablo sabía varios idiomas.
Bueno, de hecho, él dijo que él habla más idiomas que lo que estaban, que en cierta ocasión dijo que él dio a entender que hablaba varios idiomas. Entonces, es altamente probable de que las personas en esa época, muchas personas sabían muchos idiomas. A veces lo queremos comparar con nosotros y nuestra flojera. Pero antes las personas se memorizaban libros de la Biblia, de memoria, libros enteros de memoria. ¿Y uno ni cuántos versículos? Ni 3 versículos. Bueno, no quiero empezar a preguntar. No quiero empezar a preguntar, pero es verdad. Nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología y no estamos ejercitando tanto en nuestra mente, que antes, lo que somos de una época más que algunos de ustedes, sí, que teníamos que aprendernos los números de memoria, los números de teléfono. Ahora no. Posiblemente ustedes no se saben muchos números de memoria, ¿o sí? Sí. El tuyo y el de papi. Y afuera, ni el de tu hermana no lo sabe. Ay, Señor. Bien, otra de las razones por las cuales algunos tienen argumentos en contra de que haya sido el hermano del Señor era que no hubo un consenso unánime en la iglesia primitiva para aceptar el libro. Los libros que tenemos de la Biblia no fueron puestos al azar, sino que la iglesia se reunió y los libros de la Biblia tenían que cumplir, tenían que pasar varios filtros antes de ser aceptados. Entonces, este libro de Santiago, no lo aceptaron rápidamente, o sea, no hubo un consenso, no hubo una unanimidad en la decisión en un principio, porque había dudas, porque de la manera en la que habla el autor de Santiago, aparentemente contradice lo que dice Pablo. Por ejemplo, Pablo dice que enseñó que la salvación es únicamente por fe. Pero Santiago nos dice que la salvación es por obras. Pero vamos a ver a qué se refiere Santiago cuando llegue el momento, especialmente el capítulo 2, a qué se refiere Santiago cuando habla de salvación por obras. Otra de las razones por las cuales no fue aceptado era porque se decía que era demasiado judía. La carta es muy judía. Y la iglesia estaba creciendo y en la iglesia se estaba llenando de gentiles. Y sonaba un poquito extraño de que la carta era demasiado judía, entonces no encontró mucha aceptación. Así que no hubo unanimidad, aunque después sí fue aceptada. Bien, vamos a la biografía. Medio hermano de Jesús, fue incrédulo inicialmente. Fue uno de los primeros en recibir las noticias de la resurrección de Jesús, Juan 20:17. Su ministerio inicia después de la resurrección del Señor. Estaba casado, le decían rodillas de camello, oraba muchísimo. Yo no sé si ¿a quién se le han formado callos en las rodillas? ¿A quién se le han puesto negras las rodillas? No, yo sé que se dice eso. Sí. Se dice eso mucho de broma, de que las rodillas las tiene negras, peladas, hinchadas, con callos. Hermanos, cuando usted se dedica a orar y ora de rodillas, las rodillas empiezan a oscurecerse y empiezan a desarrollar callos. Es verdad. Es verdad. Le decían Santiago el Justo, murió también como un mártir. Fue líder en la iglesia de Jerusalén. Tenemos eso en Hechos 15 y en Gálatas 2:9. Y tanto fue líder él que cuando Pedro salió de la cárcel,
en Hechos 12, versículo 17, nos dice aquí que Pedro quería ver a Jacobo, que ya había salido de la cárcel. Jacobo era tan importante, que Pedro tenía la necesidad de que Jacobo se enterara de que él ya estaba libre. Gálatas 2:9, y esto veíamos en estos días cuando hablábamos de Gálatas, dice Pablo que, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas. Este Jacobo era considerado como una columna de la iglesia. Y era tan importante que Judas, cuando saluda en su carta, que tiene un solo capítulo, cuando Judas empieza a hablar, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Por qué tiene que mencionar y hermano específicamente de Jacobo? Porque Jacobo era... A este Santiago. Sí, hermano de Jacobo. Lo que pasa es que el nombre Jacobo y el nombre Judas, el nombre José, eran tan comunes que si no nos detenemos a leer bien el contexto, inclusive haciéndolo nos confundimos. Porque hay muchos hermanos que se repiten los nombres. Y ese Judas era hermano de Jesús. Sí. También. Sí. Hermano de Jacob. Medio hermano de Jesús. Medio hermano. Bien. El que escribió Santiago, ¿cuál de todos fue? El hermano de... el medio hermano. Consideramos por la evidencia que se está presentando Medio hermano de que es Cristo. el medio hermano del Señor. Yo estoy convencido por la evidencia, pero pueden presentarme otra evidencia y la estudiamos, no hay problema. Pero hasta ahora yo estoy convencido de la evidencia, pero si alguien me presenta otra evidencia, pues no hay ningún problema. Sí, Santiago y Jacobo es lo mismo, San Jacob. Sí. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario por el Zoom? Ellos se pueden desmutear, ¿verdad? Ah, ok, pues perfecto. Perfecto. Vamos a ver. El auditorio, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son los que están escuchando? ¿Quiénes van a recibir esta carta y se van a enterar de lo que tiene? Es un auditorio judío. ¿Por qué decimos que es judío? Santiago empieza, Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Se habla de 12 tribus, se está refiriendo a Israel, a los judíos, que están en la dispersión. Eran las 12 tribus, las 12 tribus. Vamos a ver qué sucede. Bueno, inicialmente el reino se divide en dos. El reino era uno, pero se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es atacado en el 722 antes de Cristo y el reino del sur es atacado por los asirios y en el reino del sur es atacado en el 586 antes de Cristo por los babilónicos. Aquí tenemos una imagen. En el 722, los asirios conquistan, atacan al reino de Israel, al reino del norte. Y las tribus quedan dispersas. Y se llevan algunos cautivos. Luego en el 586 viene Nabucodonosor, Babilonia, y se lo llevan para Babilonia. Miren, aquí está el mapa. De reino de Israel se lo llevan a Asiria, donde ustedes ven que dice Nínive, y después es atacada en el 587
por Nabucodonosor es atacado el sur, el reino de Judá y Benjamín, y son llevados a Babilonia. Bien. Ahora, porque las tribus estaban en la dispersión, no quiere decir, como dicen muchos, de que están perdidas. Pueden estar perdidas para nosotros los hombres, pero no para Dios. Para Dios no están perdidas. Y hay muchos que dicen que en el tiempo de Jesús ya estaban perdidas, pero eso no es verdad. Porque Lucas 2:36 nos habla de Ana, una profetisa, y nos dice que es de la tribu de Aser, la tribu de Aser. Y Hechos 26:7, Pablo hablando, nos menciona a las 12 tribus. Si estuviesen perdidas, no la estuviesen mencionando y no estuviesen hablando de la tribu de Aser. ¿Puede decir lo mismo, hermana? Diferente localización. Eso es, ¿no? Que fueron dispersos, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que el énfasis que estoy haciendo es porque hay muchos que dicen que se perdieron. Que ya para el tiempo de Jesús estaban perdidas esas tribus. Pero si estuviesen perdidas, ¿por qué dice aquí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser? Si está mencionando una tribu es que no están perdidas. Y otro dato también es que en el Apocalipsis se nos habla, en el Apocalipsis se nos habla que después del rapto de la iglesia, el Señor va a levantar a 144,000 evangelistas que prediquen por todo el mundo. ¿Y quiénes son estos evangelistas? Apocalipsis 7, 4-8. Y yo entiendo que hay muchos que quieren alegorizar esto y dicen que... Pero el texto me está diciendo 144,000 sellados de todas las tribus, de los hijos, y dice específicamente de Israel. Y no lo deja así, sino que dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, de Aser, de Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Para el Señor no están perdidas. Y llegará un momento en el que Él va a levantar a estos judíos para que prediquen en todo el mundo cuando la iglesia esté en su presencia. Auditorio judío. ¿Por qué es judío y seguimos diciendo que Santiago le está escribiendo a judíos? Y quiero hacer una pequeña pausa o un paréntesis, hermanos. Porque le está escribiendo a judíos no quiere decir que no sea para nosotros. Hay enseñanzas que son para nosotros. Lo que tenemos que siempre tener claro que primeramente le está hablando a alguien. Hay un auditor, hay alguien que le está hablando en primera persona, con unos problemas que tienen, que ellos están viviendo ahí. No, que nosotros saquemos enseñanzas y que Dios nos quiera enseñar cosas a través de ellos es diferente. Pero no podemos olvidarnos a quién va dirigido. Y es tan judío el libro, que empieza hablando y dice primeros frutos. ¿Y quién va a entender esa expresión, primicias, primeros frutos, si no es un judío? Si en Levítico les habla de eso, que tenían que traer los primeros frutos de la tierra, de lo primero que segaban, esos eran los primeros frutos, pero se le llamaban primeros frutos. Si no era judío, no iba a entender eso. Si no es judío, no va a entender lo que era el Gehenna, el infierno, un lugar, un valle al oeste y al sur de Jerusalén, que también se utiliza como algo simbólico para hablarnos del final, del castigo final de los impíos, que eso es real. Pero también lo que quiero decirles es que había un lugar que se llamaba el Gehenna. Sí, Gehenna. Gehenna. Sí. También, cuando
cuando leemos Santiago 5:4, dice Señor de los ejércitos, pero la palabra que utiliza es Curios Sabaoth. Curios, Señor Sabaoth, de los ejércitos. Cuando nos habla de la lluvia temprana y tardía, Santiago 5:7 nos habla de la lluvia temprana y tardía. Eso es una expresión que la entiende un judío. Y no te da explicaciones él. Santiago no te explica qué es eso. Santiago no te está diciendo, como cuando leemos el Evangelio de Juan, que dice esto era una fiesta solemne, etcétera, etcétera. Y esas expresiones también las leemos en Marcos, pero no las leemos aquí, porque tanto Santiago como Mateo fueron escritos principalmente para judíos. Entonces no hacen esas explicaciones porque Se sobreentiende. se sobreentiende que ellos ya no le tienen que estar hablando. Por ejemplo, le habla de Elías. Le envía una carta y les habla de Elías. Obviamente ellos saben quién es Elías. No hay que explicarle quién es Elías. Oscar. Hablan de Abraham, nuestro padre. ¿Sí? Adelante. Y posiblemente por eso, como él escribe con los conceptos que tú estás hablando, eran gente que ya conocían posiblemente a los judíos convertidos que vivían fuera de la tierra santa. O sea, no judíos que vivían por eso dice la dispersación, los que estaban fuera. Entonces, claro, en el contexto hay cosas que nosotros vamos a trabajar después que tú no vas a decir por qué. Porque a veces queremos decir, eso fue para los judíos. Vamos a leer y vamos a estudiar la carta, que también hay cosas que le corresponden a Genaro Zorrilla. Amén, así es, así es. No, eso era para ellos. No, espérense. No podemos, la Biblia dice que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza, se escribió. Nos habla de Rahab, nos habla de Job, nos habla de sinagoga, que era un lugar donde se reunían. Nos habla de ley, nos habla del Dios, nos habla del monoteísmo, un solo Dios. Nos habla de adulterio. Todo eso un judío lo entendía muy, muy bien. Ahora bien, ¿por qué estas tribus están en la dispersión? ¿Alguien recuerda por qué las tribus estaban en dispersión? Aparte de eso, aparte de que habían sido conquistados, pero ahora Santiago le está escribiendo a un grupo y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y le está escribiendo a creyentes y dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Porque están siendo perseguidas. ¿Por quién están siendo perseguidas? ¿Qué dice el Hechos? Hechos 8. Ahí mismo, 1, ¿qué dice? Y Saulo consentía en su muerte. Ok. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. O sea, después de que se apedreó a Esteban, la iglesia empezaron a correr. Dice, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo Pablo asolaba la iglesia y entrando por casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Él no hacía discriminación ahí. Y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasaba con estos creyentes? Iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Usted se ha puesto a pensar si esta noche golpean su casa, la puerta y lo arrastran de su casa por ser cristiano? Usted tiene planes de quizás levantarse mañana y ir a la escuela, el trabajo, sus hijos. Para afuera y te arrastran. No es cámbiate, ve haciendo tu maleta que te tienes que ir. No, es arrastrado a la cárcel. Y estos hermanos de nosotros tuvieron que salir corriendo. Y en su huida, ¿qué dice que estaban haciendo? Y iban por todas partes anunciando el evangelio.
Y ahí tiene que suceder algo milagroso. Porque ¿qué puede motivar a una persona a hablar de Jesucristo, a hablar de esperanza a otros cuando te están tratando así? Y Dios tiene sus maneras de trabajar. Y yo pienso ahora, digo, quizás nosotros estamos muy cómodos. Y no quiero decir que quizás sea necesario que nos sacudan así o no. No quiero hablar así, que nos arrastren, que el Señor nos libre de todo eso. Pero lo cierto es que si nosotros estuviésemos ahora mismo ocultos debajo en una cueva con velas, leyendo la Biblia y tratando de estudiar la palabra y recibir un poquito del pan de la palabra, sin que nadie se dé cuenta, escondidos, lo más seguro es que no peleemos por tonterías. Lo más seguro es que ¿saben lo que pasa? Que cuando uno sufre persecución, hay tantas cosas que llegan a ser como algo secundario. Y tantas cosas de las cuales nosotros peleamos, discutimos, enojamos y tenemos inconvenientes, que si estuviésemos en persecución ni siquiera estuviésemos pensando en esas tonterías, ni mencionándolo. Bien, eso fue un paréntesis. Ahora bien, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso ahí fue que inició, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vamos a ver. Decimos que judío también porque tiene mucha similitud a Proverbios. También porque tiene 41 citas de 22 libros del Antiguo Testamento. O sea que el que está leyendo, Santiago le está citando versículos del Antiguo Testamento. Otra cosa, que no trata con temas con los cuales los gentiles cristianos tenían luchas, que es la idolatría, porque había mucha idolatría. Entonces los creyentes que eran gentiles, que estaban acostumbrados a la idolatría, pues tenían que dejar todo eso atrás. Pero Santiago no dedica tiempo a hablar a la idolatría, porque eso era algo que los judíos ya habían vencido, la idolatría. Los judíos tenían todo tipo de problemas, pero la idolatría no era uno de ellos. Ellos habían sido saneados de eso. ¿Por qué? Porque ya Dios los trató duro. Y bueno, también la esclavitud. Habían muchos cristianos gentiles que eran esclavos. Y Santiago no habla de esto. Este auditorio también está en persecución, y lo acabamos de leer ahora, está en persecución. Se cree que ellos huyeron a esta zona donde dice Turquía, Irak, que es Babilonia. Donde dice Irak, Babilonia. Entonces Turquía, al norte, y al este Irak. No sé si voy a pasar, déjenme ponerme aquí. Este es Israel. Es interesante. Entonces Oscar, el norte, allá Turquía, Irak. es interesante, Oscar, que en Turquía yo vi una historia de un cristiano que fundó una obra en Turquía. Y hay una parte de Turquía que son sumamente cristianos, de esos que bajaron allá. Muy diferente a Siria, a Irán, donde el evangelio, la palabra de Dios, ya tuvieron otras consecuencias. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. ¿Cuántos minutos me quedan? Digo usted. Son las 8:30. Me queda una hora. Aleluya, parece que están en el espíritu. Una hora, no. Bien, bueno, vamos a terminar con este último punto. Eran creyentes.
¿Por qué decíamos que eran judíos? ¿Por qué decíamos que eran creyentes? Muy importante, dice Santiago, hermanos míos. Y yo me imagino que Santiago es un creyente. ¿O qué ustedes piensan? ¿Santiago es creyente o no es creyente? Tiene que ser creyente. Ahora, si alguien tiene dudas, pues está como feo. Entonces, el autor Santiago dice, hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de qué cosa? Vuestra fe. Y si le dice vuestra fe, a prueba de vuestra fe, la fe de ustedes pasa a ser probada, entonces quiere decir que son creyentes. Tienen que ser creyentes. Otra razón, el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra. Y el que nace por la palabra es un creyente. Se está dirigiendo a creyentes. Para que seamos, y se incluye, primicias. Y el 4:5 dice, alguien que lo lea, por favor. Puede ser allá también afuera. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. El Espíritu que Él ha hecho morar, ¿en quién? En nosotros. Entonces, Santiago escribe la carta, dice que el Espíritu que está en ustedes y que está en mí. O sea que Santiago está asumiendo que el que le está recibiendo la carta es un cristiano. Romanos 8:9 dice, esto dice Pablo, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si la persona no tiene el Espíritu que mora en su vida, no es creyente. Y si usted lo tiene, y Santiago dice, el Espíritu que mora en nosotros, entonces Santiago le está hablando a creyentes. ¿Por qué decimos también que son creyentes? Porque les da 54 mandatos en 108 versículos. Y nosotros no le podemos, Dios no le va a dar un mandato a un no creyente. Porque el único mandato que se le da al no creyente es que crea. Sí, es un sinónimo de creer. Arrepentirse. Creer. Pero otro de eso, pero usted no se le puede dar un mandamiento. Aparte de ese, no se le puede dar un mandamiento a un no creyente. ¿Cómo yo le voy a dar un mandato de la palabra a un no creyente? No se le puede dar, porque es uno creyente. Bien, en mi corazón pensaba llegar al 8, pero el tiempo ha pasado volando, mis hermanos. Así que vamos a continuar la próxima semana, si el Señor lo permite. ¿Alguien tiene algún comentario? Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, oh Dios, por lo que nos estás enseñando con Santiago. Abre nuestros corazones, Señor, que podamos seguir creciendo y seguir aprendiendo mucho más de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por todas las personas que están conectadas